Hola, soy Jenny de Bernardo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Hoy finalizamos nuestro recorrido por las historias del fuego, extraídas de mitología americana, Mitos y Leyendas del Nuevo Mundo, edición de Manuel Feijó. El fuego, ese poderoso elemento que transformó la humanidad y guarda en sus llamas mitos ancestrales. Prepárate para relatos que te cautivarán y te harán reflexionar sobre el poder de la naturaleza y la cultura. Comencemos. Los Lillooet, que significa cebolla silvestre, constituyen un grupo étnico norteamericano que vive en la Columbia Británica, Canadá. Su lengua pertenece a la familia lingüística Salish. Las casas de invierno eran generalmente redondas, semisubterráneas, con entrada por una escalera a través de un agujero en el techo. Los postes de la casa estaban tallados y pintados con figuras del tótem del clan. La vivienda de verano era una estructura rectangular con armazón de postes y tablas de cedro, con techo de corteza que podía albergar hasta 8 familias. Eran expertos tejedores de cestas, actividad que sigue siendo importante en la tribu. Tejían grandes canastas que podían retener el agua, fabricaban canoas, tanto de corteza como excavadas, y raquetas de nieve para las caminatas en invierno. Tenían un sistema de clanes con jefes de aldea hereditarios. Las propiedades del difunto pasaban a su viuda e hijos. Contaban con un sistema ceremonial complejo: baile de máscaras, el potlatch, distribución de regalos con las tribus de la costa noroeste, rituales que atendían el embarazo, el parto y la pubertad. Esta es su historia acerca del fuego. Dicen que el cuervo y la gaviota eran amigos y vivían en la comarca de los Lillooet. El cuervo tenía 4 sirvientes, a saber, el gusano, la pulga, el piojo y el piojillo. En aquellos tiempos el mundo estaba enteramente a oscuras porque la gaviota era dueña de la luz del día. La tenía guardada en una caja y no dejaba que saliera nada de ella, salvo cuando la necesitaba para uso personal. Sin embargo, el cuervo se las arregló con un ardid para romper la caja y hacer que la luz del día se extendiera por el mundo. Así pues, el cuervo tenía luz, pero no había obtenido fuego. Finalmente, mirando desde el techo de su casa, vio alzarse humo allá lejos en el sur, en la ribera del mar. Al día siguiente se embarcó con todos sus servidores en la canoa del piojillo, pero esta era demasiado pequeña y se hundieron. Al día siguiente hizo la prueba con la canoa del piojo, pero también resultó demasiado pequeña. Así fue probando las canoas de todos sus sirvientes, pero con el mismo resultado. Entonces dijo a su mujer que fuera y pidiera prestada la gran canoa a la gaviota, pues se proponía ir a obtener el fuego. Al día siguiente, después de obtener la gran canoa, se embarcó con todos sus sirvientes, y después de 4 días de remar corriente abajo, llegaron cerca de la casa de la gente que tenía fuego. Entonces, el cuervo preguntó a sus sirvientes cuál de ellos quería ir a robar la niñita de esa gente. El piojillo se ofreció, pero los otros dijeron: harás demasiado ruido y despertarás a la gente. El piojo se ofreció, pero que ellos hicieron las mismas objeciones. Entonces la pulga dijo: iré yo. De un salto alcanzaré y arrebataré la niñita, y de otro salto estaré fuera de nuevo.
la gente no será capaz de atraparme. Pero los otros dijeron: harás ruido y no queremos que la gente lo sepa. Entonces habló el gusano diciendo: iré despacito y tranquilamente y cavaré un canal subterráneo. Llegaré por debajo de donde cuelga el bebé en su cuna, lo robaré y volveré sin que nadie me oiga. Todos pensaron que aquella era la mejor proposición y asintieron al plan del gusano. Así pues, aquella noche el gusano cavó un canal subterráneo y robó al bebé. Tan pronto como regresó con él, lo pusieron en la canoa y remaron rápidamente rumbo a la casa. A la mañana siguiente temprano, la gente no encontró al bebé y los de más juicio comprendieron lo que había ocurrido. Salieron a darles caza, pero no pudieron descubrir ni alcanzar al cuervo y sus sirvientes. El esturión, la ballena y la foca buscaron con ahínco por todas partes, pero finalmente desistieron y regresaron a casa. Solo un pequeño pez, dicen que muy pequeño y muy espinoso, que habita en el mar, descubrió el rumbo tomado por la canoa y la alcanzó. Trató de retardar el avance de la canoa pegándose a los remos, pero al fin se cansó y regresó a casa. La madre de la niña hizo llover fuerte, algunos dicen que con sus lágrimas, pensando que la lluvia detendría a los ladrones, pero todo fue en vano. El cuervo llegó a su tierra con la niña y la parentela de la niña, sabiendo a dónde había sido llevada, fue a casa del cuervo con muchos obsequios. Pero el cuervo dijo que no eran obsequios lo que él deseaba, de modo que la parentela regresó a casa sin la niña. 2 veces nuevamente visitaron al cuervo con obsequios, pero con el mismo resultado. En su 4ª visita, también el cuervo rehusó sus obsequios, aunque cada vez traían regalos más ricos. Entonces le preguntaron qué deseaba y él dijo: fuego. Ellos preguntaron por qué no lo dijo antes y se pusieron contentos porque tenían fuego en abundancia y lo consideraban de poco valor. Así que se fueron y trajeron fuego y él les devolvió a la niña. El pueblo de los peces enseñó al cuervo cómo hacer fuego con raíces secas de algodón. El cuervo se puso contento y dijo a la gaviota: si no les hubiera robado la luz a ustedes, no habría visto ahora dónde se conservaba el fuego. Ahora tenemos fuego y luz y ambos nos beneficiamos. Después de esto, el cuervo vendió fuego a cada familia que lo deseaba y cada familia que lo compraba le daba en pago a una joven. Así pues, el cuervo se hizo de muchas esposas. Los aztecas, también conocidos como mexicas o tenochcas, fueron un pueblo mesoamericano que fundó el Imperio Azteca, una de las culturas precolombinas más importantes de la historia. Dicen que en el lugar llamado Coatlicámac, en las fauces de la serpiente, el demonio les hizo una mala jugada a los aztecas, la cual, aunque en sí misma no era nada, fue de grandes consecuencias para todos. Consistía en que en medio de su campamento aparecieron 2 quimiles, que son 2 pequeños envoltorios. Deseosos de saber lo que contenían, desenvolvieron uno de ellos, dentro del cual vieron una muy rica y preciosa piedra que resplandecía como una esmeralda. Como la vieron tan rica, empezaron todos a mirarla, y codicioso cada quien de verla, se dividieron en 2 bandos. Viendo Huitziton, que se hallaba presente y era el que los capitaneaba,
que se disputaban cuál de los dos bandos habría de llevar la piedra, les dijo: admirado estoy de que por una cosa tan poca y leve hayan provocado tanta discusión sin saber, en fin, lo que con ello se pretende. Y está delante de ustedes otro envoltorio. Desenvuélvanlo y descúbranlo, y verán lo que contiene. Será posible que sea alguna cosa más preciosa, para que, estimándola más, tengan en menos esta. Les pareció bien la razón de Whitsinton a todos los opositores. Desataron el quimil y en él hallaron solo 2 palos. Como no relucían como la piedra, no los estimaron y volvieron a su primera contienda. Pero viendo Whitsinton que uno de ellos, que después se llamaron Tlatelocas, hacía tanta insistencia por llevarse la piedra, dijo a los otros que después se quedaron con el nombre de mexicanos, que partiesen las diferencias y que dejasen la piedra a los Tlatelocas, llevándose ellos los 2 palos, puesto que era mucho más necesario y de mucha mayor estimación para el progreso de su jornada, como luego verían. Ellos, que creyeron las palabras de Whitsinton, tomaron los palos y dieron la piedra a los otros, y con esto se conformaron. Pero, deseosos de saber el secreto de estos palillos, pidieron a Whitsinton que se los descubriese. Él, deseoso de contarles, los tomó y, puesto uno en el otro, sacó fuego de ellos, de lo cual quedaron grandemente admirados todos los presentes, porque jamás habían visto cosa semejante. Desde entonces se conoció la invención del fuego por este método. Los gunas, también llamados tules o cuna, son un pueblo amerindio localizado en Panamá y Colombia. Su idioma forma parte de la familia lingüística chibcha. En lengua guna se autodenominan como dule, que significa persona. Espiritualmente practican sentires y convicciones de tipo trascendentalista. Se consideran hombres de oro, olo tule, parte esencial de la naturaleza y dotados de potencialidades y privilegios especiales. Según su mentalidad, la divinidad se expresa en forma de padre y de madre. Para los guna, en la naturaleza de los humanos, los animales y las plantas, fluyen simultáneamente las energías femenina y masculina. Sobre su religión es Bag y Gala, la savia que nutre la cultura cuna. Es la columna vertebral de su filosofía y lo que da el sentido a la existencia del pueblo. Por otra parte, una de las características de Bab y Gala dentro de la historia oral es por su actualidad. Todos los ritos son de carácter femenino debido a que ellos le dan mucho valor a la mujer. Vivía el tigre a la orilla del río. Solamente él tenía fuego. Los demás no lo tenían. Comían la carne cruda. Una vez quisieron buscar fuego. Pidieron al tigre que se los prestara, pero él se negó a dárselo. Y como él había sido siempre el animal con más poder, lo temían. Sabían que en el tiempo de la lluvia, el tigre ponía fuego debajo de la hamaca para calentarse. Para robarle el fuego llamaron a la lagartija, diciéndole que fuera donde estaba la casa del tigre. Cayó mucha lluvia por la noche y ordenaron que atravesase el río. Atravesó en medio de la lluvia y fue a casa del tigre. Al encontrarlo, le preguntó el tigre a qué venía. Y la lagartija contestó que venía a hacerle el favor de ayudarle a cuidar el fuego mientras él dormía.
como caía mucha lluvia, todos los fuegos que se encontraban dentro de la casa del tigre se habían apagado y solo quedaba el que se encontraba bajo la hamaca. La lagartija se puso a ayudarle. Viendo que el tigre estaba ya dormido, se puso a apagar el fuego, pero el tigre se despertó y le preguntó por qué estaba apagando el fuego. La lagartija le contestó que lo estaba cuidando bien, pero que por el frío el fuego se estaba apagando. El tigre volvió a dormirse. La lagartija comenzó otra vez a apagar el fuego, pero antes tomó para sí una chispa, la metió en su cresta y huyó atravesando otra vez el río. Despertó el tigre y divisó su fuego al otro lado del río, mas como él no sabía nadar y el río había crecido mucho con la lluvia, no podía ir a buscarlo. Así pues, amaneció sin fuego. La lagartija llegó a donde estaba su tío y así tuvo fuego la gente, mientras el tigre dejó de tenerlo, por lo cual le tocó comer la carne cruda como antes le había tocado a los otros. Los Haida son una nación indígena que entra dentro del grupo Na-Dene. Viven en las Islas Reina Carlota, Columbia Británica, Canadá. La lengua Haida es una lengua aislada que anteriormente estuvo contemplada dentro de la familia de lenguas Na-Dene, al compartir con un miembro de la misma, Tlingit, varias características. Se caracteriza por tener los nombres divididos en personales e impersonales, por tener diversos plurales con prefijos y sufijos, por tener dos formas de pronombres personales, uno para la persona y otra para diferenciar la persona entre las otras y para hacer diversas conjugaciones. Culturalmente están relacionadas con otras tribus como los Tlingit o los Tsimshian, miembros de la cultura del noroeste. Hace mucho tiempo hubo una gran inundación, por la cual fueron destruidos todos los hombres y animales, excepto un solo cuervo. Esta criatura, sin embargo, no era exactamente un ave ordinaria, sino que poseía en gran medida los atributos de un ser humano. Su manto de plumas, por ejemplo, podía ponérselo o quitárselo a gusto, como una vestidura. Hasta se cuenta que había nacido de una mujer que no tenía esposo y que ella hacía arcos y flechas para él. Después de la destrucción de la humanidad en la gran inundación, este notable cuervo se casó con un caracol marino que le dio una niña, y tomando esa niña por esposa repobló finalmente la tierra. Pero la gente, sus descendientes, tenían aún muchas necesidades, pues no tenían fuego, ni luz diurna, ni agua fresca, ni el pez o la chan. Todas estas cosas estaban en poder de un gran jefe llamado Setlin Ki Hash, que vivía donde ahora está el río Nace. Todas esas buenas cosas, sin embargo, se las arregló el astuto cuervo para robarlas a su dueño y otorgarlas a la humanidad. El modo como consiguió robar el fuego fue así. No se atrevía a presentarse en casa del jefe, pero tomando la forma de una hoja aguzada de pino, flotaba sobre el agua cerca de la casa. Ahora bien, el jefe tenía una hija, y cuando ella bajó en busca de agua, se llevó consigo la hoja en el agua de un vaso y luego, bebiéndola, se la tragó sin advertirlo. Poco después concibió y tuvo un niño que no era otro que el sutil cuervo. Así el cuervo obtuvo entrada en la guarida. Acechando su oportunidad, un día tomó un tizón ardiendo y soltando su manto de plumas, escapó por la chimenea de la vivienda, llevando el fuego consigo y desparramándolo donde quiera que iba.
Uno de los primeros lugares a donde llevó fuego fue cerca del extremo norte de las islas de Vancouver. Y esa es la razón por la que tantos árboles de allí tienen la corteza negra. Warao es un pueblo indígena amerindio que habita en el delta del Orinoco. Su nombre es una autodenominación que significa gente de las tierras bajas o gente del pantano, que provendría de Waha, tierra baja, y Arao, habitante. Los estudios genéticos han demostrado que los Warao tienen, en su gran mayoría, un haplotipo masculino, lo que permite trazar la línea de descendencia patrilineal humana, es decir, la herencia genética transmisible exclusivamente de padre a hijo varón. Los Warao forman el grupo humano más antiguo de Venezuela, estimándose su presencia en su hábitat ancestral, el delta del Orinoco, desde hace unos 8 a 9.000 años. Y esta es su historia acerca del fuego. Al principio, los Warao eran tan pobres que no tenían fuego. No podían comer muchas clases de comida, pues las comían calentadas al sol. Traían la yuruma y la dejaban en casa, pero después desaparecía de la casa. Aquellos Warao cavilaban: ¿qué es esto? Desaparece la comida. ¿Quién se comerá nuestra comida llevándosela de la casa? Entonces discurrieron lo siguiente. Ellos tenían un pajarito, un loro. Le dijeron: lorito, ¿quién es el que entra aquí en la casa? Hoy vigilarás bien. Esto le encargaron los Waraos al lorito. Por la tarde le preguntaron: ¿quién es el que come nuestra comida? El lorito respondió: el que come nuestra comida sale de la selva, llega por aquí a la casa. Al llegar sale fuego de su boca. Se llama sapo. Fue entonces cuando dijeron los Waraos al lorito: cuando salga el fuego de la boca del que nos come nuestra comida, toma un poquito, nada más tómalo y nos lo llevas. El lorito respondió: está bien, yo les llevaré un poquito de fuego. Llegó de nuevo el sapo para comerse la comida. El lorito se colocó junto al sapo para tomar un poquito de fuego. Pero al acercarse, el sapo empujó al lorito. Al empujarlo, el lorito gritó: ¡cuán! Aquel sapo se comía la yuruma, la comida de los Warao. Hizo un gran fuego y entonces el lorito separó un poquito de fuego. Voló un poquito con él, pero enseguida el fuego prendió en el pico del lorito. Inmediatamente lo soltó y cayó. Nada más caer, el sapo se tragó el fuego. El lorito salió en busca de los Warao y les dijo: cuando yo traía el fuego se me prendió el pico. Cuando por la tarde los Warao llegaron a la casa, les explicó bien claro: el sapo que se come la comida viene por aquí. El sapo es el que se come la comida. Al día siguiente todos los Warao se dispusieron a buscarlo. Marcharon hacia la selva, miraron por allí y enseguida vieron al sapo. Al verlo, lo agarraron y lo pusieron al descampado. Uno de los Warao le dijo: abuelo, acuéstese aquí a lo largo. Nada más decirle esto a los Warao, uno de ellos subió a un árbol con un machete con la intención de cortar algo desde arriba. Lo primero que cortó fue un racimo de fruta de manaca, justamente encima del sapo. Al cortarlo cayó sobre el sapo, pero no tenía peso.
Entonces, trasladaron al sapo hasta encontrar buena cantidad de fruta de moriche. Al verlas, nuevamente lo acostaron y le dijeron: abuelo, acuéstate aquí otra vez. Un guarao subió y cortó un racimo de moriche encima del sapo. Cayó el racimo sobre el sapo y esta vez salió de su boca un poquito de fuego. De nuevo lo trasladaron hasta encontrar unas palmas de ceje. Al llegar le dijeron: abuelo, acuéstate aquí. Cortaron un racimo de ceje sobre el sapo. Al cortarlo cayó sobre sus espaldas y salió una buena llamarada de fuego de su boca. De nuevo lo trasladaron. Salieron con él hasta llegar a un árbol que tenía muchas frutas y le dijeron: abuelo, acuéstate aquí. Había un racimo enorme de cucurito. Lo cortaron sobre el sapo y le cayó en todo el medio, partiéndolo por la mitad. Al partirlo, el fuego salió libremente hacia afuera. Al escaparse, el fuego se extendió libre por toda la tierra. Prendió en los árboles, a excepción de los árboles que no son portadores de fuego. Los árboles portadores de fuego se incendiaron todos. Cuando prendemos fuego, sale aquel mismo fuego que salió del sapo hacia los árboles. Ese es el fuego que sale. Frotando las pencas del moriche sale fuego. Frotando el sangrito sale fuego. Frotando el jimajeru, palo de fuego por antonomasia, sale fuego. Frotando el giono sale fuego. Frotando el cedro seco sale fuego. Frotando la huayca seca sale fuego. Por este descubrimiento del fuego, los guarao ya no son tan pobres. Así que ahora los guarao están bien. Gracias por escuchar Mitos y Leyendas de América. Hemos llegado al final de esta serie sobre el fuego, extraída de mitología americana. Mitos y Leyendas del Nuevo Mundo, edición de Samuel Feijó. Pero las leyendas nunca se extinguen. Te espero en el próximo episodio con nuevas historias que nos conectan con nuestra rica herencia americana. Hasta pronto.